a mi canal Archivo Natura. Yo soy Bego y cuánto me encanta que hayáis entrado en este momento a compartirlo conmigo, puesto que es tan especial. Y es que estoy a punto de alquilar nuestra primera autocaravana para realizar nuestro primer viaje a la Provenza, y la verdad es que podríamos quizás haber prescindido, claro, de alquilar la autocaravana y recorrerlo en nuestro coche, hospedándonos en hotelitos rurales, seguro que preciosos, y fácilmente incluso a mejor precio también, porque ya veréis que es bastante caro alquilar una autocaravana. Pero sí que vamos a hacerlo así por dos cuestiones. La primera es porque queremos que nos acompañe nuestro perro Tolstoy, no nos lo queremos dejar aquí en España. Y la segunda cuestión es porque nosotros mismos tenemos mucho interés en tener algún día una autocaravana. Creemos que para la familia puede ser un método de viaje ideal. Y queremos estar seguros antes de dar el paso de comprar una, o más bien de comprar un vehículo e irlo camperizando. Y por eso nos hemos decidido, antes de hacer una compra de tanto dinero o de tanto esfuerzo y trabajo, estar seguros que es nuestro método de viaje. Voy a compartir pantalla con vosotros para mostraros mi proceso de reserva y para que no sobre pantalla yo he estado decorándola. Así en plan escritorio de Notion. Paso a compartir con vosotros pantalla y además a informaros de nuestras fechas de viaje. Entonces, como a Bobby le dan las vacaciones el viernes 14 de junio y luego unos días después tenemos la reunión con los profesores, nos entregan las notas, dejamos pasar los primeros días de la semana siguiente y solo nos vamos desde nuestra zona el 19 de junio. Nos vamos en nuestro propio coche por toda la costa del Mediterráneo hasta Andorra. Todo el día va a ser para viajar. Dice un poco más de 600 kilómetros y de 7 horas. Tardaremos en llegar. Luego, el día siguiente, día 20, lo pasamos en Andorra. Y al día siguiente, que ya es viernes 21 de junio, vamos a viajar desde Andorra o bien a Toulouse o bien a Carcassona, que están los dos por la misma zona, y ahí es donde vamos a coger la autocaravana. Y dejaremos aparcado nuestro coche durante una semana para movernos por toda la zona de Languedoc, que es la que está más cercana a España, a los Pirineos, y pienso que es una zona muy, muy interesante, tierra de cátaros. Y a continuación, la propia Provenza. No tenemos pensado visitar ninguna ciudad, sino solo movernos por pueblecitos y por naturaleza, hacer senderismo durante una semana, es decir, entre los días 21 y 28. El día 28 habrá que estar de vuelta o bien en Toulouse o bien en Carcassona para entregar la furgoneta o la autocaravana. Vamos a ver que en este par de días que yo también voy a estar grabando es cuando lo vamos a ver que conseguimos finalmente. Y entonces yo, cuando decidí que la mejor opción era alquilar la caravana lo más cerca posible de nuestra ruta, puesto que cobran bastante caro el alquiler por día y además está limitado el kilometraje, normalmente a 75, 100 o 200 kilómetros por día, y en cuanto lo pasas lo cobran también muy caro, como a 1 kilómetro el euro. Pues que escribí, fui a Google y escribí sí, alquiler autocaravana en Carcassonne. Y me aparecen, claro, muchas webs ofreciéndome caravanas de alquiler, pero luego cuando entras, por ejemplo, mira, esta Camplify, que se pone la primera. Abrimos y entonces vuelvo a escribir Carcassonne, que es el destino donde yo quiero recoger la caravana, y por mucho que le doy a intro, no me ofrece nada más que esta caravana, que entiende que está muy cerca de mi ubicación, de donde yo vivo, como para llevármela desde el primer momento, pero yo no me lo puedo permitir, tengo que alquilarla lo más cerca posible del destino. Esta caravana, pues la verdad sí, se ve muy bien y la recogeríamos cerca, desde 115 al día. Luego todo eso va subiendo mucho en cuanto entras en el verano, y tiene todas estas fotos, mira, está fenomenal, sí. Pero bueno, no es posible. En esta web tan importante, Camplify, no puedo encontrar la caravana en este destino. Entonces hago otra búsqueda en Google y esta otra web, wikicampers.es, me suena mucho y además les parece especificada la palabra Carcassonne. Pero lo mismo, por mucho que le doy al intro, lo más cerca que me ofrece es Gijón, Cornellá de Llobregat, Noreña. Yo al principio pensaba, sí, digo, pues la cogemos en Gerona.
pero es que luego he visto que hay 500 kilómetros hasta que llegas a la Provenza y tardaríamos pues a lo mejor 5 días en ir, 5 días en venir, nada más lo que estemos allí, se nos pone también muy inalcanzable. Hay que alquilarla en Francia, no me sirve aquí en Cataluña. Para ahorraros seguir mirando más y más webs, el resumen es que no he encontrado nada más que 2 webs en las cuales se pueda alquilar la caravana en el punto exacto en el que tú la necesitas. Y además a mucho mejor precio que en las demás. Y estas 2 webs son Indie Campers y Yescapa. Empiezo a informaros cómo se realiza el proceso de reserva y las condiciones de la primera de estas 2 webs, Indie Campers. Entramos en la web de Indie Campers, mira cómo es, indiecampers.es. Se escribe en el buscador de Google y te aparece ya alquiler de autocaravanas a partir de 39 euros. Luego no estará así, pero vamos a entrar. Y es muy fácil, aquí escribimos Carcasona, lo escribe en español. Y cuando comenzamos, pues mira, es aquí en el mapa del 21 y fecha de fin 28 de junio. Buscar a ver qué caravanas ofrece o si hay alguna en la zona, porque ya habéis visto que las webs previas no. Vale, esta mira, desde Snowmad, es que yo me he dado cuenta, porque vosotros lo estáis viendo la primera vez, pero yo aquí, claro, ya he estado trabajando mucho, ya he estado investigando mucho. Y esta web no es solo que te ofrece caravanas particulares que tú puedes alquilar, te pone el contacto con el propietario, sino que ellos mismos tienen su propia flota de caravanas o de furgonetas, todas camperizadas. Y están a mucho mejor precio que si se la alquilas a un particular, sí, aunque luego de todas formas esto sube cuando vas avanzando. Pero mira, de momento dice esta caravana a 76 kilómetros de Carcassona, la Nómad, en Toulouse. E incluye 75 kilómetros por día. Luego aquí Atlas, ya es caravana, 66. Y aquí ya empieza a subir mucho el precio. Bueno, esta menos porque es más antigua. Hay precios de todos, ¿veis? Pero sí que es cierto que estos precios hasta ahora no los conocíamos, 55 por noche. No está en Carcassona, está en Toulouse, pero no me viene nada mal. Entonces vamos a darle a continuar, a ver qué más información aporta. Primero ver fotos. Está muy bien también. No me he dado cuenta número de pasajeros porque tenemos que ir al menos 3. Sí, dice 4 asientos, duermen 4. Y luego el segundo requisito muy importante que tenemos que cumplir es que permita mascotas, que vemos aquí que sí. Da muchas características aquí de cómo es el vehículo, lo que incluye. A mí todo me parece muy bien. Y al final da un precio por los 7 días, 632 euros. Está increíble para lo que es alquilar una caravana el precio. Pero ¿qué pasa? Que solo te da 75 kilómetros por noche. Y mira, nosotros nos queremos mover entre bueno, aquí ni siquiera es Carcassona, entre Toulouse, que está a 100 kilómetros, entre Toulouse y Aix-en-Provence, que es el límite al cual queremos llegar. Yo lo he mirado ya y hay 395 kilómetros, es decir, casi 400, y luego otros 400 de vuelta, de regreso a Toulouse, más por poco que nos movamos, 150 o 200 kilómetros vamos a hacer, nos ponemos en 1000. Y ellos te incluyen 525. Si no, aquí especifica a 0,35 cada kilómetro extra que ellos vean que has hecho cuando se la devuelves. No está nada mal lo de 0,35 porque yo he visto otras webs que te cobran hasta 1 euro por kilómetro extra. Pero claro, es que nosotros vamos a hacer otros 500 más a 0,35 cada uno, pues como una factura de 180 euros. Nos va a estar esperando. ¿Qué podemos hacer para que sea más interesante? Mira, en lugar de limitarnos a contratar lo que viene, 75 kilómetros por noche, lo que viene incluido, elegimos lo siguiente. 175 kilómetros por noche. Ahí ya sube, mirad, a 770,19. Porque la tercera opción son kilómetros ilimitados cada noche, otros 27,90 más, que ahí se pone en 847. Es que no estoy buscando gastar alrededor de 600, 700. Entonces lo que habría que hacer es la opción intermedia,
y estar muy pendiente del kilometraje, ya veis, ya veis. Lo que supone alquilar una autocaravana, claro, al no tener la tuya, tiene pros y contras. La factura es de 770,19. De momento, porque segura, esto será como los aviones, que luego a ver qué maleta llevas, a ver si quieres wifi, que estoy viendo aquí, pero como extra, ¿veis? Bombona de gas, la veo también como extra, pues si no la contratas no vas a poder cocinar, porque va a ir a gas. Me estoy dando cuenta que con este precio de 770,19 sí especifica que llevas incluido 1.225 kilómetros. Eso sí, no tiene nada que ver con los 525 iniciales que nos ofrecía y nos da de sobra para estar tranquilos con los kilómetros que hacemos. Así es que yo ahora voy a avanzar hasta el momento en el que ya me vaya a cobrar para ver de verdad cuánto es la factura y ya decidir. Mira, me pregunta hora de recogida aproximada en Toulouse. Si es a las 4 de la tarde, no hay ningún incremento porque pone 0 euros. Vale, lo antes posible que se puede recoger es a las 2:30 a mediodía. Si lo recoges antes, tiene un incremento de 69,10, 70 euros. Pero a partir de las 5:30 de la tarde es fuera de hora y te cobran 99. Es decir, que solo se puede recoger sin incremento entre las 2:30 y las 5, que la verdad no nos viene nada mal porque saldremos de Andorra por la mañana y bueno, ya es 3 horas de viaje hasta Toulouse, hacer ahí tiempo, hasta las 2:30 que nos la dan. La hora de devolución pues será lo mismo, solo puede ser entre las 9 y las 10 de la mañana, que no te incremente 71,10, devolución tardía. Esto no lo esperaba porque yo el viernes lo he pagado completo. Se puede decir, he cogido 7 días y se la tengo que dejar antes de las 10 de la mañana para que no me cobren 71 más. Eso no son 7 días, eso son 6 días y una noche tenerla alquilada. Entonces ya veis, ya veis. En el siguiente paso veo que quieren incrementar el seguro que llevas contratado, pero es que mira, ya estás pagando por un lado protección 125, luego servicio, tarifa de preparación y seguro, otros 254. Y los extras, aquí vienen extras, dice que por 79,90 puedes incluir kit de cama, limpieza. Es que cuando tú le devuelves, yo entiendo que ellos tienen, tanto que te están cobrando, debe estar incluido que cuando tú la devuelves la limpian, lógicamente, antes de entregársela a otra persona. Y extras individuales, dice bombona de gas. Lo de bombona de gas habría que preguntarlo, pero en principio le voy a dar que sí, que la necesitamos. Vale, pues mi duda con la botella de gas es que no sé si no hay ninguna y entonces tengo que contratar una necesariamente, o si por el contrario sí que ya viene una y tú quieres una extra por si acaso, que si el extra es obligatorio o optativo por si acaso. Y me ha contestado aquí un chat, un bot, ¿no? Pone generado con IA, inteligencia artificial, pero sí, la verdad que me ha dado la respuesta que necesitaba. Dice, IndyCampersBot, esto es, me dice, hola, cada autocaravana viene equipada con una botella de gas sellada, que siempre conlleva un cargo. Puedes pagarla por adelantado o durante el proceso de reserva, pero si no la compras por adelantado, tendrás que pagar una cantidad mayor en el momento de la entrega. Espero que esto aclare tus dudas. Es decir, que no hay ninguna incluida y tienes que comprársela a ellos. Y siguiente, ya es para el pago. Mira, 820,71. Entonces así se nos queda el precio final, 820,71 después de incluir estos dos extras. ¿Os acordáis que antes era 636,32? Pero ha habido que añadirle una bombona de gas, 45,90, y también la ampliación a poder hacer 175 kilómetros cada día. Y ahora ha pasado a 820,71. No veo la forma de eliminar estos extras, tampoco creo que tenga que incluir más. Creo que este es el precio, que no está nada mal para lo caro que es alquilar una caravana. Todavía no está nada mal, pero quiero encontrar algo mejor. Luego también leí por ahí que si tu perro pesa más de 30 kilos, estás obligado a pagar 50 euros más de limpieza de la furgoneta al devolverla. Y no sé cuánto pesa Tolstoy, pero en principio así nos queda, de los cuales ahora hay que pagar 400, la mitad justo, y el restante el 22 de mayo. Sí que leí también que hasta 30 días antes de la salida te devuelven el total, si anulas el viaje.
y a partir de los 30 días el 50% de lo que pagas. Muy bien, pues ya sabemos qué precio y qué condiciones nos ofrece Indie Campers. Pasamos a ver la segunda de las webs, es decir, Yescapa. Vamos a estar atentos porque la verdad que parece mentira que para dedicarse a lo mismo el proceso y también las condiciones sean tan diferentes. A ver cuál os parece. Muy bien, pues entonces vamos a ver esta otra segunda web que a mí es la que mejor me ha parecido junto con Indie Campers, primero por precios y segundo porque es que es la única que me ha ofrecido una furgoneta muy cerca de mi destino, ya sea en Carcassona, que sería lo mejor, o por lo menos en Toulouse, en Francia. Escribimos en el buscador de Google yescapa.es. Y mira, aparece primero Indie Campers. Esto es porque ha pagado más dinero para posicionarse en el SEO. Y ya sí, la segunda opción es Yescapa, que es donde queremos acceder. Y aquí dice lugar de recogida, pues escribimos Carcassonne con preferencia. Sí, Francia, Carcassonne. Y en cuanto a fechas de viaje, pues sería en junio lo mismo, del 21 al 28. Y ya, buscar. Nos aparecen muchísimas furgonetas. Esta no nos da ya el precio por día, sino que nos da el precio total, cerrado por los 7 días que yo quiero alquilarla. Y mira, por ejemplo, 561, pero claro, es que es muy pequeña esa furgoneta. Nosotros queremos más grande. Aún así ya 693, pues ya es mejor que lo que yo tengo de Indie Campers. Aquí en Yescapa me da algo. Y segunda página 521, y mira, está bastante grande, 650. Pero ¿sabéis lo que pasa? Pues pasa algo que yo lo sé porque he estado aquí antes ya buscando, y es que la mayoría de todas estas que nos ofrecen no admiten mascotas. Entonces, si yo aquí en preferencias, aquí veis donde estoy, indico mascotas aceptadas, que me muestre solo las furgonetas y caravanas que aceptan mascotas, validar, y ya me quedan poquísimas. Vamos a ver, esta, vale, a 6,93, está muy bien. Esta es la pequeña que hemos visto, nada. 708 también, esta, otra 693. Vale, pues esta de 521 que se ve bien, pero es que es para 2 viajeros solo. Entonces yo ya he mirado todas fotos, ubicación y he preseleccionado 2. Esta caravana 693 para 3 viajeros. Y esta otra, exactamente el mismo precio. Tanto Berceil, no sé cómo se dirá en francés, y Castelnaudary están muy cerca de Carcassona. Las dos, mucho mejor que la que nos ofrecía Indie Campers, que solo estaba en Toulouse, no tenía más cerca a Carcassona. Y además hay otra buena noticia en esta web Yescapa, y es que este precio que nos dan ya no sube, ni te cobran por algo aparte. Y os acordáis que en Indie Campers el precio era 8,20, aquí ya 6,93, son 125 euros menos. Y te dan 200 kilómetros por día incluidos, o sea que es que va a ser una de estas. ¿Cuál es ahora el obstáculo? Pues que hay que escribirles, no se puede reservar y pagar directamente como se hacía en Indie Campers, sino que hay que escribirles antes a los propietarios un mensaje a ver si ellos aceptan que la van a reservar para esos días y esperar su respuesta. En esta web, eso sí, son todo caravanas y furgonetas particulares. No tienen ellos una flota propia para ofrecerte. Ya sé que yo aquí en la miniatura sí que te he puesto esta furgoneta con el logo de Yescapa como que forma parte de su flota, pero yo en muchos días de búsqueda no me he cruzado ni con una sola. No sé si es que es más bien un vehículo promocional. Muy bien, y después de darle clic a realizar la solicitud al propietario de la caravana, te aparece esta página, pues sí, estos datos son los que yo había introducido antes. Mira, aquí la factura, el precio no ha cambiado. Que sí que hay que seleccionar, sí, vacaciones en familia, número de viajeros 3, seleccionar los países, pues es Francia, solo donde nos vamos a mover. Y ahora aquí, mira, hay que dejar un mensaje, cuéntale más al propietario del vehículo, da confianza, dale, ¿no? Confianza presentándote. Cuanta más información tenga, más probable será que acepte tu solicitud de alquiler. Aquí teléfono, aquí nos da la opción de que haya un segundo conductor sumando 2 euros más cada día, pero yo no tengo interés en conducir.
y lo único que será es incrementar la factura. Además vamos a conducir un poco, bastante poco, yo pienso, una zona muy pequeña para movernos. Y esto, mira, para ampliar el seguro, pero es que el seguro ya nos dice que está aquí, nos cobran 168, seguro y gastos de gestión. Esto lo debe cubrir todo lo necesario. Bueno, pues entonces esto ya está, pero aquí sí, lo que hemos dicho, escribir un mensaje. Te lo voy a leer. Hola, somos una familia con un hijo de 14 años y un perro samoyedo. Es decir, en total viajamos 3 personas y un perro. Nuestra intención es llegar hasta Berceille, que es donde vive el dueño de la caravana, en nuestro coche, y después recorrer algunos pueblecitos en el Languedoc y la Provenza, durante una semana con el límite territorial voy a escribir, entre Carcassonne y Aix-en-Provence. Y la única preocupación que mi marido tiene es que podamos dormir los 3 en un nivel bajo, es decir, ninguno en una litera alta, puesto que le da mucho miedo una caída. Vale, y ahora ya le vamos a dar a enviar mi solicitud. Pues dice: tu solicitud de alquiler ha sido enviada. El propietario tiene 24 horas para responder. Te informaremos por correo electrónico. Dice 24 horas aquí y mira aquí, dispone de 48 horas para aceptar tu solicitud. Y tú 48 horas para confirmar y pagar si acepta. Y a partir de ahí solo falta que subas al conductor los documentos. Sí, los documentos del conductor principal. Otra característica de esta web, Yescapa, que no se me pase decírtelo, es que no son tan exigentes con la hora de recogida y la hora de regreso. Mira, la recogida a partir de las 14 horas, no dice más. Y para devolverla antes de las 12 de la mañana. No está mal, porque acuérdate que en Indie Campers era antes de las 10 de la mañana. Entonces ya está, para esta autocaravana ya hemos realizado la solicitud y la única otra que había preseleccionado, porque las demás siempre por algo no, había sido esta, y tampoco, porque acabo de leer ahí en letra muy pequeñita que el propietario exige por adelantado 1.500 euros de fianza. Y la verdad es que pagar tanto dinero y luego para su criterio si nos lo devuelve o no, por mucho que nosotros la vamos a cuidar, la caravana, pues la verdad es que yo espero que nos responda el propietario de la autocaravana de Berceille y que lo acepte, porque para mí es mucha mejor opción esta con Yescapa en Berceille que la que habíamos visto primeramente con Indie Campers en Toulouse, no solo por el precio, sino porque Berceille está mucho más cerca de Carcassona del inicio de nuestro viaje y además seguramente nosotros nunca hemos conducido una autocaravana ni furgoneta grande y para soltarnos es mucho mejor cogerla aquí en un pueblecito pequeño que seguramente está comunicado con los demás por carreteras comarcales, que salir de Toulouse y meternos en una autovía. Y de todas formas, mira, vamos a comprobar, vamos a ver todos cómo es Berceille. Y para ello lo que vamos a hacer es coger el muñequito amarillo este que está aquí en esta esquina, abajo, en la esquina inferior derecha, y arrastrarlo con el ratón lanzándolo sobre Berceille. Y ahí vamos a poder recorrer las calles como si estuviéramos allí. Voy a agrandar un poco el mapa antes con la rueda del ratón para poder lanzarlo bien sobre la zona. Y ya podemos movernos por todas las calles del pueblo simplemente eligiendo nuestra ruta con el ratón. Como me gustan estos portalones para las ventanas, que en español no sé que tengan un nombre específico, en inglés sí, en inglés se llaman shutters. Ay, mira qué estatua hay aquí también, a ver. Y qué bonita. Qué bonita. ¿Cómo me va a gustar Francia? Me estoy deseando llegar, me parece precioso. Pues bueno, por cualquier calle que os guste, sabéis que podéis ir por este método también. Y sí, bueno, no os quiero entretener, pero a lo que íbamos es que me parece el lugar ideal para coger por primera vez un tipo de vehículo que nunca has conducido y no en el Gran Toulouse. Mira qué bordado tienen las cortinas. Claro, es que esas son las fotos tan bonitas que se ven de la Provenza, el Languedoc. Esos visillos con sus shooters. Suscribiros, que no os lo perdáis, el viaje tan bonito. Mira, mira qué visillos, es que solo la ventana, ¿verdad? Es una poesía, precioso. Estoy deseando comentar este viaje. Pues aquí tenéis otra vez el libro, Billy's Voices.
pero hoy son 3 días después de haber iniciado la grabación de mi vídeo, de haber grabado todo lo que habéis visto hasta este momento. Yo empecé a grabar hace 3 días porque sabía que esto llevaba un proceso, que me tenía que dar una respuesta a la propietaria de la que aparece su caravana en la web de Yescapa, y no me ha respondido. He esperado hasta el último momento, hasta que ya tengo que ponerme a publicar el vídeo en YouTube para así daros una respuesta y que he decidido yo, pero no voy a poder porque no tengo respuesta. Aún así espero que el vídeo sea útil porque hemos podido ver las condiciones. Lo que yo quería mostraros era lo diferente que es realizar la reserva, las condiciones de cada una para que os ayude, para que no os paséis días y días como yo consultándolas, porque yo llevo 3 días grabando, pero haciendo el estudio de qué autocaravana voy a alquilar, creo que llevo 2 semanas. Entonces así os lo ahorro, espero. ¿Y qué voy a hacer? Pues si ella ya no me responde, pues tengo que alquilar la caravana de Indicarpes en Toulouse porque no tengo otra opción. Suscríbete, no te pierdas cuando vamos a hacer el viaje, todo lo que vamos a visitar, todo lo que te quiero compartir. Y también me puedes dar algún like y compartir mi canal. Un abrazo grandísimo y nos vemos.